y voy a compartir. Me diréis si lo veis. Sí. Vale, perfecto. Entonces lo pongo grande. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería dimensiones de la organización, de la estructura organizativa, en el sentido de que, siempre lo he dicho, claro, no es lo mismo una empresa de tres trabajadores que una multinacional que esté por todo el mundo y tenga miles y miles. Con lo cual, aquí hay la definición de lo que se llamaría complejidad. Es grado de diferencias verticales, número de, acordaros, la jerarquía, número de niveles jerárquicos, y horizontales entre unidades organizativas. Esto quiere decir, cuando ya has hecho lo que habíamos hablado, la integración en unidades, en departamentos, claro, si tienes muchas, si tienes pocas. Se pueden hacer por tipo de actividades, si es una empresa que tiene varias actividades, espaciales, por dispersión geográfica, o porque tiene, pues también puede ser una dispersión porque hay empresas a lo mejor que están en una zona pero tienen 4 o 5 edificios, bueno, lo que sea. A más grande, todo más vertical y horizontal, es decir, que tienes una estructura jerárquica más grande y tienes más unidades en lo que sería horizontal. Claro, la idea es que el número de problemas, tanto directivos como organizativos, pues bueno, claro, incrementa cuando la organización es grande y están subdivididas en muchas partes. Hay empresas que tienen 300 o 400 filiales en todo el mundo. O sea, imaginaros pues la complejidad que puede suponer. El otro tema importante es la formalización. También estamos hablando la formalización en el sentido de estandarizar las tareas, los procedimientos. ¿Qué pasa? Que también si tenemos una empresa muy pequeña de 10, 15 trabajadores, pues va a haber poca formalización. ¿Por qué? Porque no es muy complejo. Tienes una estructura muy grande, pues evidentemente habrá más complejidad. Entonces claro, todos los puestos de trabajo van a ser estándares, van a ser similares en toda la organización, porque ya se ha definido en lo que sería la especialización. Y claro, todos, la manera de hacer, los comportamientos de los individuos. Cuando hablo de comportamientos, quiero decir la manera de hacer las cosas en la organización, cómo se deben comportar pues de cara al público, etcétera. Entonces, esto suele estar escrito, todas las reglas y procedimientos. Si alguien antes se iba, ahora ya no se va tanto a una oficina bancaria, pues cuando estás delante de la persona, si pides algo que sale de lo normal, tiene que mirar la normativa de cómo hacerlo. Entonces, bueno, normalmente hoy en día hay estos manuales, etcétera. La manera de hacer está en un formato que lo puedes ver por intranet. Intranet quiere decir Internet. Internet es lo que una persona de fuera puede ver. Y el intranet es la parte de Internet, pero que solo lo pueden ver los empleados de la organización. No sé, supongo que lo sabíais, pero por si alguien no lo sabía, cuando hablamos de intranet, normalmente pues entras con tu password y con tu código y allá puedes ver pues más cosas. Es lo mismo que vosotros tenéis, la intranet sería para entrar en el campus virtual, pero un alumno no matriculado pues solo podría ver lo que hay de internet de la universidad.
Claro, a más especialización, es decir, que hay más puestos de trabajo especializados, es más sencillo formalizar las tareas porque son muy especializadas. Por lo tanto, un tema importante, a más complejidad horizontal, o sea que hay más puestos de trabajo y más unidades, pues requieres más formalización. Sí, fijaros la horizontal, quiere decir pues, que tienes muchos departamentos, mucha formalización. Pero en cambio, en el momento que tú tienes más complejidad vertical, puede bajar la formalización. A ver si me explico. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchos niveles, el director, subdirector, el jefe de área, el subjefe de área, estas personas van al haber muchos mandos intermedios, van a tener menos personas a su cargo. Por lo tanto, pues puedes prescindir, no del todo, pero puede bajar un poco la formalización. La formalización, entendéis, lo que es, todas las reglas, procedimientos, toda la sistemática de tareas, pero puesto por escrito. Evidentemente, antes había unos manuales pues que eran engorrosos de leer, pues hoy en día, pues con el sistema informático, pues tú clicas lo que interesa y ya te sale cómo has de desarrollar un procedimiento, una tarea. Gustavo, Sí. en esto de la formalización entraría todo lo que estudiamos acerca del APT y todas estas cosas de los puestos de trabajo. ¿Qué habéis estudiado de todos los puestos de Era como una ficha o sea, era para un proceso de selección que se hacía en el área de recursos humanos para hacer el proceso de selección, y ahí en ese estaba, integrado lo que es el puesto de trabajo, lo que se necesita para acceder a ese puesto, las tareas que se hacen, Vale, todo esto. Y vale. luego, como Sí, dime. no, eso, que era una ficha del puesto de trabajo, Sí. ¿sabes? Y entonces, claro, ahí desgranabas un poco todas pues eso, ¿no? Los puestos de trabajo que habían en la organización. Vale, Y ya. contra mejor estaba hecho eso, mejor era, porque eso sí se actualizaba, era como que se iba mejorando como por así decirlo, lo que es la producción y todo esto, que, bueno, los beneficios y todo lo que quiere conseguir la empresa, etcétera, etcétera. Sí, a ver, está relacionado, pero no quiere decir que sea lo mismo. Pero muy lejanamente, ¿no? No tanto. A ver, tú lo primero, cuando tú haces la especialización, Sí. porque esto es lo que vimos anteriormente, porque tú en la especialización, tú defines las funciones del puesto de trabajo y los conocimientos necesarios. Correcto, ahí eso es lo que salía en el APT, por ejemplo. Esto es lo primero que has de hacer. Claro, si tú no tienes la persona, esta definición, este diseño, sirve para la selección. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Que estas funciones y tareas, la formalización es decir, cómo las tienes que hacer. Este es el Sí. paso que hay aquí, cómo lo tienes que hacer. Normalmente, hoy en día, todo el mundo lo está haciendo por el ordenador, se ha cambiado un poco los procesos, pero entonces te dirá que tendrás que aprender, pues, si estás en facturación, pues te dirá, pues abres el programa de facturación. Tienes que hacer, bueno, todo lo que tienes que hacer. Las reclamaciones se hacen a los 15 días. Otra empresa puede tener a los 30 días. Se hace lo primero por correo. La siguiente reclamación se tiene que hacer por teléfono. Ahora te estoy explicando cómo tienes que, por ejemplo, reclamar una factura. Entonces, esta función de reclamar la factura es lo que formalizas. Y entonces habrá en la intranet, cuando tú cliques, hoy en día esto además está muy asociado al programa informático que tú utilizas, porque
tendrás que decir, pues tienes que utilizar esta ventana de este programa y tal, y te saldrá a lo mejor, pones los datos del cliente y te sale, porque hoy en día funciona así, un correo estándar de reclamación. Te está diciendo cómo lo tienes que hacer. Entonces, esto es la formalización. Vale, vale. Pero fijaros, está todo relacionado. Todo veréis que está relacionado. Claro, ¿qué pasa? Que por eso digo, como hay muchos puestos de trabajo, muchos departamentos, ¿qué es la complejidad horizontal más formalización? Porque, claro, la gente... Pero si tú tienes muchos mandos y cada mando tiene pocos trabajadores, pues muchas veces pues se lo explica directamente y no es necesario tanto. Sí que es necesaria la formalización, pero no tanto. Y, evidentemente, a más dispersión, si la gente está dispersa, sobre todo geográficamente, pues necesitas más formalización. Bueno, fijaros, uso de reglas, procedimientos, normalización de procesos, cómo has de hacer las funciones que tú tienes asignadas o las tareas que tú tienes asignadas. Claro, objetivo, pues controlar el comportamiento, pero el comportamiento en el sentido de la manera de hacer las cosas, no el comportamiento individual. Ojo, aquí, con comportamiento individual, pues aún hay sitios que tienes que ir con traje o corbata, tienes que ir de alguna manera, también puede haber, o cuando llamas a un cliente, pues siempre tienes que decir determinada frase. También hay cosas de estas. Pero básicamente es la manera de realizar los procesos. Un comportamiento previsible y óptimo del individuo, aumenta, son las ventajas, aumenta la eficiencia, son mecanismos de seguridad de los empleados, porque claro, si allá lo tienes cómo hacerlo, pues mira, vas más seguro, lo sabes más bien, bien, porque está, ¿no? Lo lees, vale, pues tengo que decir esta palabra, tengo que enviar esto a los 15 días de no haber recibido el dinero cuando había el vencimiento de la factura. Garantizar la imparcialidad en el trato de los clientes, cuando he dicho que siempre tienes que, está estandarizado que tú cuando llamas a un cliente has de decir siempre la misma frase, cómo saludarlo, cómo despedirte, pues estás haciendo un trato imparcial a los clientes. Y no de decir uno, pues mira, porque a lo mejor me cae muy bien no sé qué, o contarle un chiste, y otro que me cae mal, pues ser muy antipático, ¿no? Pues, estos temas. Problemas, claro, está todo, pues reducción de las relaciones personales. Todo está tan formalizado que la gente lo lee y no hay tanta relación. Si hay ideas innovadoras, la gente que está acostumbrada a mucha formalización, todos los procedimientos estándares, etcétera, es lo que se llama resistencia al cambio, que rechaza la innovación. Y hoy en día, pues es muy importante los cambios en el momento que vivimos. Claro, imparcialidad en el trato de los clientes, pero mejor mala atención a los clientes, porque si es un cliente que es muy importante y tú lo tratas igual, porque es un cliente que compra mucho, pues bueno, podría haber algo de esto. Pasa es que si tú tienes un buen procedimiento, te dirá, ojo, estos clientes y tal, tienes que tratarlos de otra manera. Muchos de estos problemas, evidentemente, se pueden solucionar. Y menor motivación del trabajador, ¿no? Porque dices, bueno, vale, pues yo voy haciendo esto, etcétera. Después, cuando veamos en el tema 4 las dimensiones del puesto de trabajo, que está muy relacionado, claro, veremos que hay puestos de trabajo que esto va muy bien y otros que esto va muy mal. Pero eso ya lo veremos en el tema 4. Normalmente hay más formalización en el núcleo de operaciones. ¿Por qué? Porque es el que trata al cliente, porque es lo más fácil de estandarizar. Acordaros, la tecnocracia que puedes tener allá un auditor interno o personal de selección,
pues tendrá más autonomía, no necesitará, habrá procedimientos, pero no será tan necesario. O el gabinete jurídico de la empresa. Todo, fijaros, que la organización es muy sentido común y depende del puesto de trabajo, el departamento, el tipo de empresa, bueno, ya lo iréis viendo. Si no tenéis nada, yo iré pasando, yo voy a pasar dimensiones, bueno, la formalización en realidad es lo que se llama la burocracia. La burocracia tiene dos significados. El de la burocracia, digamos, técnicamente, que es una estructura de operación con muchas tareas rutinarias, lo que hemos dicho antes, que se logran a través de especialización, reglas y reglamentos muy formalizados. Pues las tareas pues, se agrupan en departamentos funcionales, es lo que decíamos, la integración, hay una autoridad centralizada, tramos estrechos de control y la cadena de mando es la que toma las decisiones. Este es el sentido técnico. Después hay el sentido, digamos, negativo de la burocracia, pues que son cuando uno dice esta empresa o esta organización es muy burocrática, pues una organización que haya con tanta norma, con tanta regla y tan rutinario, pues bueno, que va muy lenta, etcétera. ¿Qué pasa? Que existen este tipo de organizaciones, pero aquí la burocracia es el concepto neutro. Acordaros que viene de Weber, que esto es tema 1, que es el que estudió el tema, bueno, el primer autor, hay otros que lo han estudiado, que lanzó el término de burocracia. Entonces, estos los términos, según Weber, es autoridad legal racional, especialización del trabajo, la jerarquía, la estructura jerárquica, todo el control y la coordinación se hace mediante normas y procedimientos estandarizados, son estándares de la empresa o de la organización, se estandarizan las rutinas de trabajo, hay mucha separación entre empleo y persona, y hay una formalización administrativa de las decisiones y de las normas. Esto es las características de la burocracia según Max Weber. Bueno, pues como todo lo que veis que a veces iré diciendo, pues fortalezas, tiene unos aspectos buenos y otros que son debilidades. Pues, fortaleza, bueno, pues economías de escala más funcionales, que funcionan mejor. Hay duplicación mínima de personal y equipo, porque todo está estandarizado, mejora la comunicación y la toma de decisiones centralizada va muy bien. Debilidades, cuando hay conflictos de subunidades con los objetivos de la organización. Pues hay conflictos, la burocracia y el conflicto no son muy amigos. Preocupación obsesiva con las normas y reglamentos. Esto pasa mucho en la administración pública, que a veces los funcionarios solo están preocupados por seguir las normas y los reglamentos y a veces no se acuerdan que lo que tienen que dar es ser. Y falta de criterio para resolver un problema. Claro, la burocracia con un imprevisto, con un problema imprevisto, tampoco son muy amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que se sale de que no está en la norma, en el procedimiento, claro, pues los empleados no saben qué hacer porque están muy acostumbrados, esto tienes que seguir este paso y este paso. Pasa, pues la realidad es que los problemas aparecen. Entonces, son las cosas por donde podríamos decir que falla. Entonces ahora vamos a hablar de lo que sería la centralización y la descentralización. Hasta ahora todo bien, porque ahora cambio un poquito el. Sí. Vale.
Bueno, la centralización es la concentración de la toma de decisiones, siempre en la autoridad formal, en los directivos, los jefes, en un solo punto. Por lo tanto, es una dimensión que, si quieres decir una empresa, normalmente una empresa también, siempre lo diré, muy pequeña, pues ha de ser normalmente centralizado. El propietario de la empresa, básicamente, toda la autoridad y toda la decisión está concentrado en esa persona, pero bueno, en estructuras más complejas, ahora lo iremos viendo. Entonces, tiene dos parámetros, ¿no? Dos variables. Una, la delegación de autoridad, que tú delegas, cuando tú delegas, delegas autoridad, responsabilidad a otra persona. Si yo soy el director comercial, puedo delegar a los jefes de venta cierta parte de mi autoridad. Esto es la delegación. Y el control, delegar que, bueno, pues yo solo voy a controlar a estos jefes, quizá tengo algún asesor y tal que lo controlo directamente, y los mandos intermedios que están por debajo mío, pues controlan a otras personas. Claro, si hay mucha complejidad espacial, dispersión, hablemos de la geográfica, que es la más clara, si estoy en 40 países, pues tener la autoridad formal en un solo punto, que será la central de la empresa que estará en un país, es que es imposible. Por lo tanto, si hay mucha complejidad espacial, habrá menos centralización, quiere decir que habrá más descentralización. Con lo cual, yo, si estoy en 10 países, mi empresa, y tengo 10 delegaciones, pues voy a tener un jefe como mínimo de delegación en cada país, voy a tener 10. Entonces, estos jefes de delegación les voy a dar muchas atribuciones de autoridad. Y aparte son los que controlarán las personas que están en esa delegación. Porque si la central está en otro país, pues no lo podrá hacer. Claro, es una dimensión complicada. Puede haber personas del mismo nivel jerárquico que puedan tener distinta autoridad. Unos pueden tomar más decisiones, otros menos. Las decisiones que se toman no todas son igual de importantes, quién toma esta decisión o no. Y vemos un poco, después un poquito, que está conectado esto con lo que vimos de estilos de dirección. Y no todos los individuos se dan cuenta que realmente tienen la autoridad. Hay directivos pues que no, a ver, ni se dan cuenta que tienen la autoridad, acordaros del laissez-faire, o también que puede tener otra persona a tu cargo que puede tener más liderazgo que tenga, esto lo habíamos visto, el de director, que aparece un líder informal, para decirlo de una manera. Casi lo que os estoy explicando está rozando un poquito lo que sería la psicología, porque claro, estamos hablando de dimensiones sobre decisiones, sobre los individuos, etc. Bueno, pueden haber interrogantes. Solo se refiere a la autoridad formal y qué pasa cuando salen liderazgos u otras formas más informales de poder. Que un liderazgo que salga, pues que todo es, ya veréis que un poquito también es la experiencia como un arte de saber dirigir equipos. Si te sale un liderazgo informal, que quiere decir que hay una persona que destaca y que la gente lo sigue, bien llevado, bien llevado, si lo sabes dirigir bien, puede ser una ventaja, no siempre es negativo. Y después, pueden haber otras formas informales de poder. Porque la gente cuando sale se forman grupos informales. ¿La formalización puede anular la descentralización? No, son complementarias. A veces pues está tan descentralizado, no se necesita formalización, ¿no? A veces necesitas más, porque la gente que tiene
delegadas funciones, también tiene que haber una coherencia. ¿Existe realmente descentralización si las decisiones están preprogramadas? Claro, esto hay muchas decisiones que utilizas hoy en día algoritmos. Aquí estamos un poquito, ahora vamos a un campo un poco complicado. Entonces, a veces, pues los algoritmos te ayudan a decidir, pero no tienen, o programas de estos, no tienen que todo estar preprogramado. Y entonces dices, es que yo no tengo capacidad de decisión, porque bueno, ahí al programa dice, si pasa esto, puedo hacer esto. Si pasa esto, puedo hacer lo otro. Esto hay un ejemplo en sanidad, que es lo que se llaman guías médicas, que son importantísimas. Las guías médicas ya es afinar por toda una serie de cada enfermedad qué síntomas tienes. Entonces, si tú encuentras, vas apuntando los síntomas de un paciente que te viene, y entonces estos síntomas, ya para cosas complicadas, no que venga, pues si uno se ha roto el pie, no necesita esto, pero ya para más complicadas, tú pones los síntomas y entonces te está diciendo ya todas estas guías, ya te está diciendo hacia qué enfermedad o enfermedades están relacionados con estos síntomas. Pero claro, la decisión final es del médico, es el que toma la decisión. Una RP es el sistema ya integrado donde hay es un paquete informático, digamos, que dirige, para decirlo de alguna manera, todo lo que sería todas las actividades de la empresa, todas las funciones, desde recursos humanos, ventas, compras, fabricación, etcétera. Todo está unido en un mismo sistema informático. Entonces, claro, es lo mismo que he dicho antes. Se puede considerar, claro, que controla las decisiones. Fijaros que las preguntas, sobre todo lo de la preprogramado y lo de la RP, es la influencia sobre todo de la tecnología y cada vez más sobre las decisiones descentralizadas. Esto lo hablaremos también un poco al final, porque aquí ya te puede entrar inteligencia artificial y estos temas, y ara no és el... Sí. Què significa la decisió descentralitzada? Vull dir, què significa directament descentralitzat en aquest tema? No, descentralitzat vol dir que o sigui, no és el 2 o 3 de la cúpula que prenen les decisions, són les decisions que prenen tots els comandaments intermitjos de tots els nivells. Però clar, si hi ha moltes decisions que tu tens paquets informàtics tan potents, moltes coses poden estar com preprogramades. Aleshores, és una mica la influència d'aquest tipus de tecnologies. Sí, sí, sí. Clar, cada vegada, todos estos temas, cada vez que se vayan haciendo asignaturas de organización, tal como van las cosas, yo ya veo que cada vez se tendrá que hablar más de estos temas. Bueno, y después el tema de qué grado de la autoridad formal. La formal es la de la jerarquía, la que está definida, la que define un puesto de trabajo directivo que está ocupado por una persona. Para decidir se concentra en un individuo o grupo o nivel organizativo, normalmente alto. Aquí hay un tema importante. Aparte de que se puede permitir a los empleados pues bueno, un input mínimo, ¿no?, del trabajo, pero el tema de se concentra en un individuo o grupo, a veces, y es bueno, según en qué aspectos, en qué organizaciones, que la decisión, la descentralización, en vez de una persona, es un comité. Un comité no pueden ser 20 personas, pero 2, 3, 4 personas que son las que deciden. Esto cada vez en muchas organizaciones complejas se desarrolla, que ya no es un individuo, porque la incertidumbre
y los cambios hacen que a veces necesites un comité. Pues puede haber un comité de determinadas decisiones de marketing, ¿no? Para decirlo, pero en vez de una persona es el comité. Siempre está dirigido, ¿vale?, por el que tiene el nivel más alto. Y a veces en el comité es entre iguales de directivos de diferentes departamentos. Cuando os expliqué el caso de Zara, pues Zara lo hace un poco en algunos aspectos, que no sea una persona, porque siempre se habla de la decisión como persona, pero puede ser un grupo, que se llama un comité. Bueno, estos unos dibujos que os he puesto, que son ilustrativos. Fijaros, lo que decíamos, estructura descentralizada, las decisiones. Fijaros, esto sería el tecnoestructura y staff de apoyo. Esto sería lápices, como un poco el dibujo de Misberg. Mandos intermedios y lo que sería el núcleo de operaciones. Pues entonces, bueno, pues el tema de la autoridad, de la delegación de funciones de autoridad, va bajando. Pues llega hasta el núcleo de operaciones y llega bastante también al staff de apoyo y a la tecnoestructura. Puede llegar. La estructura centralizada, pues fijaros que del ápice se mueve poco. Va un poquito a la tecnoestructura y el staff de apoyo, por si tienes asesores, técnicos muy especializados, pues porque ayudan, pueden tener una parte de autoridad, porque si es un tema jurídico, pues necesitas un abogado experto. Si hay un problema en la empresa de un tema medioambiental, pues se necesita que tome la decisión a lo mejor el que sabe de leyes medioambientales, por ejemplo. Pero yo creo que este dibujo, y además que se ve bastante con la estructura de Misberg, no quiere decir la flecha llega aquí más allá, pero quiere decir llega muy abajo y aquí llega arriba. Puede tener la misma, fijaros que podría tener los mismos niveles jerárquicos, pero que los de aquí pues puedan decidir pocas cosas. Esto también depende de la situación. Ahora veremos los factores que favorecen la descentralización, los que favorecen la centralización primero, perdón, y los que favorecen la descentralización. Factores que favorecen la centralización. Un entorno es sencillo y estable. Es sencillo, es estable, pues bueno, es más fácil tener las decisiones centralizadas. Si las estrategias ya son las adecuadas, son estrategias estables, también. Las decisiones importantes siempre se tomarán al nivel más alto. Las decisiones estratégicas, abrir una fábrica en otro país, etcétera, o lanzar un nuevo producto, estas decisiones evidentemente siempre son centralizadas al nivel más alto. Dirección intermedia poco capacitada, que puedes tenerla, claro. Si tenemos una dirección intermedia poco capacitada, pues los de arriba, como los mandos intermedios no están muy capacitados, pues no les quedará más remedio que tomar más decisiones de las que habría si tuvieran una dirección intermedia más capacitada. Estilos de dirección autocráticos, quiere decir el sistema autoritario que vimos en estilos de dirección. Claro, empresas pequeñas y que no estén muy diversificadas. Eso que he dicho, que si yo tengo 20 trabajadores en mi empresa, que yo qué sé, fabrico unas zapatillas y tengo, pues casi el propietario toma todas las decisiones. Crecimiento al amparo de los fundadores. Esto es un tema importante que ha dado muchos, incluso hay libros sobre lo que es la economía, las empresas familiares, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando los fundadores de la empresa tienden a, claro, lo han creado ellos y quieren dirigirla
tomar todas las decisiones que puedan. Si tú tienes los fundadores en la empresa, a no ser que la empresa evidentemente sea una empresa muy grande, pues van a tender a centralizar las decisiones. Ritmos de crecimiento lentos. El ritmo de crecimiento lento va poco a poco, la empresa más o menos crece muy poco. Bueno, pues las decisiones pueden ser centralizadas. Si crece exponencialmente, no. Aquí también esto del crecimiento al amparo de fundadores, que decía algo, una empresa familiar, ha habido muchas consultorías y muchos problemas y mucha literatura cuando estas empresas familiares tienen mucho éxito y crecen. Entonces aquí alguien ha de intervenir porque los fundadores de la empresa, la familia, quiere continuar centralizando todas las decisiones, pero claro, es que ha crecido tanto que no lo pueden controlar y entonces tienen que delegar funciones. No les queda más remedio, pero les cuesta y aquí a veces hay pues muchas empresas consultoras que se dedican a esto. Esto es una actividad de las empresas consultoras. A veces ponen a alguna persona que los ayude, etcétera, para ir haciendo selecciones de personal también para coger algún directivo de fuera para ayudarlo. ¿Por qué? Porque ha crecido muy rápido. Si hay cierta dificultad para ejercer el control, claro, si por lo que sea es difícil ejercer el control, pues mejor delegar. La empresa se enfrenta a una crisis. Aquí os pondré un ejemplo que pasó hace 6 o 7 años. Claro, si hay una crisis, la empresa va a centralizar todas las decisiones, se va a centralizar mucho. Os pondré un ejemplo. Cuando hubo la crisis bancaria, un ejemplo que conozco, la Caixa, porque conocí a algún director de la Caixa. Este director de la Caixa, de una oficina, cuando digo director de una oficina bancaria, pero esto no es la Caixa, esto pasó en toda, tenía un nivel de delegación de una descentralización de decisiones que podía casi prácticamente tomar la decisión de conceder visas a los clientes, tomar tarjetas de crédito, tomar las decisiones de conceder préstamos hasta cierto nivel. Cuando hubo la crisis del 2008, bueno, que duró varios años, la última crisis financiera, les recentralizaron, se utiliza la palabra recentralizar, estas funciones. Se tomaban todo en las oficinas. Prácticamente tenían que pedir permiso para dar cualquier préstamo, cuando antes lo podían hacer, tenían la delegación. Para que veáis que una empresa que está muy descentralizada, porque antes tenía mucha descentralización, época de crisis, centralizar todas las decisiones. Esto pasa. Ahora vamos a ver, que veréis que es un poquito, es como el espejo, es lo contrario. Si el entorno es complejo e incierto, favorece la descentralización. Porque también las decisiones centralizadas, pensar que normalmente si la estructura es medianamente grande, es mediana, son más lentas. Si la estrategia es competitiva, son flexibles. O sea, la estrategia a la anterior eran estables, aquí son flexibles, son estrategias que son muy adaptables. Por lo tanto, mejor descentralizar. Las decisiones que tratan aspectos cotidianos, el día a día. Las decisiones del día a día. Bueno, pues que es lo que tenía de estos directores de oficinas de la Caixa, que se consideraba dar una tarjeta de crédito día a día, ¿no? Pues bueno, día a día, pues es fácil descentralizar las decisiones, pues que la hagan los mandos intermedios. Estilos de dirección democráticos. En definitiva, acordaros del estilo de dirección participativo. También a veces se llama democrático. A mí me gusta más llamar participativo, pero bueno, hay autores que ponen democráticos.
Evidentemente, a mayor dimensión, empresas grandes, diversificadas, es que no te queda más remedio. Si hay el crecimiento externo, es lo que os he explicado antes, el crecimiento interno, si va a crecimientos externos y encima ritmos de crecimiento rápido, pues necesitas descentralizar. Es lo que os he explicado con lo que había pasado o ha pasado, es muy habitual en las empresas familiares. Si hay mecanismos de control efectivo. Me he dejado una, la dirección intermedia capacitada. Fijaros que era al contrario. Si yo tengo muy buenos directivos, me será más fácil a esta gente que puedan tomar decisiones, hacer una descentralización. Hay culturas que favorecen la implicación de todos los directivos de todos los niveles. Pues bueno, estas culturas, si la gente está muy implicada, pues es más fácil, ¿no? Pues que les pueda delegar más funciones y descentralizar decisiones, para que veáis las dimensiones. Entonces, en resumen de lo que hemos visto es que la centralización y descentralización no de por sí ha de ser buena ni mala, es que depende de muchos factores. Una buena organización o gente que sepa de organización, lo que ha de saber es detectar los factores y a partir de aquí ver qué decisiones, qué tipo de decisiones se pueden centralizar, qué tipo de decisiones se pueden descentralizar. Porque no, porque la gente dice, no, es que una organización muy centralizada es mala. No, depende de los factores. Es como lo que decíamos con los estilos de dirección. No hay uno bueno y uno malo, depende. Bueno, consecuencias de la centralización. Bueno, pues podría hacer al revés, de descentralización, porque os he dicho que es como una cara con dos monedas. Coordinación. Bueno, pues claro, ventaja, pues coordinación a través de una dirección central. Desventaja, pues se emplean políticas uniformes independientes de las condiciones locales. ¿Qué te está diciendo? Que si tienes muchos puntos dispersos no vas a poder centralizar. Si tu empresa solo está en un territorio, etcétera, podrás centralizar. Claro, cuando las decisiones se toman en la cúspide, pues evidentemente se mira toda la organización, se mira una decisión para toda la organización. Permitéis que tire un momento para atrás. Por eso las decisiones importantes, bueno, que la tome la cúspide, y las decisiones rutinarias, decisiones que tratan aspectos cotidianos, el tercero, este de aquí, pues es lo que has de descentralizar, porque las que son decisiones importantes, que también se llaman estratégicas, pues son las decisiones que siempre ha de tomar la cúspide. Claro, ¿por qué? Pues claro, la estratégica mira toda la empresa, pero si ignoras la desventaja, puede ignorar las características y problemas de las divisiones. Estas normalmente son decisiones que pueden ser importantes, son importantes y estratégicas la de tomar la cúspide, pero que normalmente no son tanto. Por lo tanto, son más rutinarias, pues, que es mejor descentralizarlas. Evidentemente, si está centralizado, es más rápido. Acordaros que en tiempos de crisis es cuando recentralizas. El tema que os he dicho de CaixaBank. ¿Por qué? Porque es más rápido. En tiempo de crisis, bueno, es que a lo mejor hay empresas que les puede dar de quebrar o no quebrar. Desventajas de la centralización, demoras
en el proceso de toma de decisiones, pero bueno, de decisiones normales, de tomas de decisiones normal, quiere decir cotidianas, pero es que estas es las que siempre has de descentralizar. Relación entre las dimensiones que hemos visto, la diferenciación, la complejidad. Por lo tanto, la complejidad, si hay a través de personal no especializado que realiza tareas rutinarias y repetitivas, necesitas más formalización. Si fueras personal muy especializado, podrías bajarla un poco. Una alta diferenciación horizontal, complejidad, conseguida a través de personal especializado, pues menos formalización, lo contrario. ¿Por qué? Porque si es personal, por ejemplo, las empresas estas de auditoría, que es personal muy especializado, que siempre sabe ya los mismos procedimientos, sí que hay formalización, pero necesitas menos formalización. Si fuera pues, personal administrativo que no está especializado y son tareas rutinarias, pues necesitarías más formalización. La relación entre formalización y centralización es ambiguo. Esto quiere decir que no quiere decir más formalización, más centralización y viceversa. La formalización está en estructuras centralizadas como descentralizadas. Claro, la centralizada porque también va a haber las normas, aunque se tomen en la cúspide o se tomen más arriba, pero las descentralizadas también, porque la gente ha de saber igualmente todos los procesos. Y complejidad, esto es la relación, estamos hablando de tres temas, formalización y centralización, y ahora complejidad y centralización. Si es horizontal, baja centralización, quiere decir que es disperso, hay muchos ámbitos, puede ser espacial, etc. Vertical, alta centralización. ¿Por qué? Pues es la relación vertical. Y espacial, el disperso, pues ha de ser descentralizado. Horizontal quiere decir que también eres muy diverso, que tienes muchos negocios, muchos productos. Y a partir de aquí acabo. Entonces, de este subtema veremos el otro, si no acabamos lo acabaremos el martes, antes de hacer el ejercicio. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque cambiaré ahora de el PowerPoint con otro fichero. Antes de cambiar, ¿no tenéis ninguna duda? Bueno, pues... No. Cambio, Me diréis si veis el nuevo. Este es más corto, por eso digo que por algunas cosas ya le hemos dicho. ¿Veis el...? Sí. Vale. Ahora veremos los temas de factores de contingencia, que es otro tema que que hay que tener en cuenta. De alguna manera ya lo hemos visto. Acordaros que esto viene de la escuela de la contingencia. El anterior, para que nos vayamos situando con las teorías, he dicho que las teorías las iremos viendo. El anterior hemos visto burocracia, que lo vimos con y formalización, etcétera, Max Weber, y un tema de Fayol, el tema de función directiva, y un poco Taylor y Adam Smith por el tema de especialización. Ahora, factores de contingencia, acordaros que había la escuela de contingencia, que era la que estudiaba la organización con una serie de factores que inciden. Por lo tanto, esta escuela, la teoría de lo que serían los factores de la contingencia, es que la organización depende del contexto.
Y normalmente, y es verdad, el contexto influye en la organización. Entonces, ¿qué variables? Vamos a ver. La estrategia de la empresa, la vimos un poco y haremos poca referencia. El entorno, todo donde, porque no es una isla, una organización, una empresa, está relacionada evidentemente con el entorno. La dimensión de la empresa, en complejidad, número de trabajadores, etcétera. La tecnología y la distribución de poder. Acordaros también, en la distribución de poder había la teoría de la agencia. En función de estos factores, también, bueno, también se llaman variables organizativos, hay lo que habíamos visto, complejidad, formalización y centralización. Por lo tanto, cualquier organización se va a ver afectada por estos valores y vamos a ver lo que serían las variables, estos factores. Acordaros, volver a salir. Había dos sistemas opuestos, no quiere decir puros, lo que quiere decir que cuando digo puros es que la realidad será más mecánico que orgánico. El sistema mecánico, desde el punto de vista ahora de dimensión de lo que hemos visto hasta ahora, que ya había salido el sistema mecánico y orgánico desde otro punto de vista, es normalmente, el puro además, el sistema, autoridad centralizada, mucha formalización, gran complejidad y flujo de información vertical. El orgánico, autoridad descentralizada, poca formalización y escasa complejidad. Complejidad en el sentido de normas, de burocracia, etc. Entonces, estos lo he puesto aquí para que vayamos recordando el sistema orgánico y el sistema mecánico que había salido. Y ahora vamos a hablar del entorno. Bueno, es todo lo que hay alrededor de la empresa, es que no... entonces, pueden haber, yo qué sé, organizaciones que operan en el mismo ámbito geográfico, en otros, etc. Se mira por el concepto de variabilidad, ¿no? Si las variables del entorno son altas o bajas, la complejidad, si hay muchos factores del entorno a tener en cuenta o no, y hostilidad, pueden haber amenazas. Por ejemplo, en el entorno económico, una amenaza es una crisis económica. Una crisis económica, en el ejemplo que os he puesto antes de CaixaBank, hace que la organización sea más centralizada. ¿Veis el efecto? Los entornos pueden ser más plácidos o más turbulentos. Acordaros de cuando decíamos centralización, descentralización, en entornos plácidos favorece más la centralización, en entornos turbulentos la descentralización, para ir relacionando todos los temas. Los entornos, normalmente, esto también en estrategia se explica, pero desde otra perspectiva, hay el macroentorno. Macroentorno puede ser desde el mundo, si es una empresa muy global, le interesará todo lo que pasa al mundo, o el país, ¿no? Como en el país que yo estoy compitiendo o que yo estoy dando servicios, ¿cómo está? Si hay crisis económicas, si hay mucho paro, si hay menos paro, etcétera. La industria o sector, quiere decir allá donde compito. Si yo soy una empresa textil, ¿cómo está el sector textil? Clientes que hay en el sector textil, proveedores que hay, etcétera. Todo lo que afecta al sector. Competidores y mercados. Y dentro de donde yo compito,
¿Qué competidores tengo? Evidentemente, los competidores me van a influir en la organización. Influencias del entorno. Esto lo explico más en estrategia, o sea que aquí, porque es análisis externo, aquí lo único que veáis, pues varios aspectos, pues pueden ser políticos, legales. Hay, por ejemplo, en políticos puede haber de todo, el tema de impuestos, pues unos países que tengan impuestos más altos, otros más bajos, otros que sean más abiertos, etcétera, legales, la legislación laboral, etcétera, medioambientales, que está antes. Hace 10 años poco se ponía ya como el entorno, como un entorno que influye, el medioambiental, pero bueno, como sabéis, está cobrando mucha importancia. El tecnológico, evidentemente, el económico, el IPC, la crisis, tipo de interés, etcétera. Y el sociocultural, claro, pues, sociocultural, que afecta, por ejemplo, todo el tema desde hace ya muchos años hay toda una cultura, al menos aquí en Europa, de tener, digamos, pues de hacer más ejercicio, una vida más saludable, pues esta cultura pues puede influir en la organización, la religión, bueno, todos los temas socioculturales. Sí, donde el país donde yo estoy, el nivel de vida, el nivel educativo es muy alto o muy bajo, pues hay países que tienen un nivel educativo muy alto, otros más bajo, todos estos aspectos. Evidentemente, si una organización es más abierta, tiene mucha dependencia del exterior, hay organizaciones que tienen más dependencia del exterior y otras menos. A más dependencia del exterior, pues más expuesta, más le va a influir el entorno. La especialización, si hay incertidumbre, la palabra si hay incertidumbre o entornos turbulentos, la especialización de estas organizaciones, la especialización no es buen acompañante, porque necesitas todo lo contrario, flexibilidad. La incertidumbre hace. Después veremos, cuando ya vayamos hablando de empresas, cuando veamos tipos de empresas que están en entornos turbulentos, de incertidumbre, todas estas tipos de Google y tal, que están, pues bueno, no tienen tanta especialización. El personal allá es más polivalente y flexible y también depende de otros temas, pero aquí solo estamos en entornos. El entorno plácido pues, es el que puedes tener más especialización, más formalización, más centralización. Por lo tanto, el entorno estable a inestable, los dos extremos, después hay toda la zona gris, que puede ser un entorno más estable, otro más inestable, pues pueden afectar a la organización, tanto en su formalización como en si es más centralizada o descentralizada, como en la especialización, más puestos de trabajo más polivalentes o más especializados. La estrategia, bueno, aquí no, ya lo hablé, aquí solo que lo primero que tienes, digamos, si tú creas una empresa nueva, lo primero que tienes que saber por qué se crea, cuál es su misión, para qué está. La visión, qué objetivos quieres tener, que es la estrategia, y la organización que la monta sobre la misión
y la estrategia sobre los objetivos. Va en este orden, o sea, la organización es la que se adapta a la estrategia. No, todo lo demás ya son autores que ahora aquí no tienen, ya lo vimos. Vale, este es el tema de si es más complejo o menos complejo. Pero como aquí, para que no os espantéis, aquí estamos hablando de estructura simple, funcional, holding o corporativo, multidivisional. Todo esto solo es para que lo veáis. Desde estructura simple, integración vertical, para que veáis pues diferentes tipos de organizaciones. Pero esto es tema 3. Por lo tanto, no voy a preguntar esto de aquí, solo que veáis. No quiero explicarlo mucho porque ya lo veremos, ya lo iremos viendo. Según el entorno, pues te irá mejor. Para una empresa de expansión internacional, pues el modelo evidentemente multidivisional. Funcional centralizada, funcional la simple, tamaños pequeños. Bueno, esto es para que tengáis una idea de que el entorno te irá diciendo, también te irá implicando las contingencias. Esto es lo que tampoco os voy a preguntar. Por ejemplo, si la estrategia, yo tengo un negocio único, sería el sistema funcional que veremos. Si tengo un sistema muy integrado, pues estructura funcional con centros de beneficio. Si hay diversificación relacionada, divisional, si no relacionada, holding o el modelo federal. Olvidaros de que no os lo voy a preguntar, pero para que veáis cómo influye. La tecnología. Está bien para que veáis un poco, pero el conjunto, claro, de lo que sería en un sistema productivo. Entonces aquí hay 3 grupos. Aquí va de baja complejidad tecnológica a gran complejidad y complejidad tecnológica media. Claro, producción por encargo y pequeñas series. Bueno, pues son que yo encargo que me hagan un mueble con estas medidas, la tecnología que hay. Estamos hablando de tecnología de fabricación. Esto es más la organización industrial. Ya os he dicho que no voy a incidir mucho por la industrial, porque es más de ingeniería industrial, la de fabricación. Pero bueno, de lógica, pues no. Si es por encargo, producción de grandes equipos, pero por etapas, que quiere decir que es una maquinaria muy específica. Hay maquinarias que se hacen a medida. Claro que son maquinarias para empresas que no se hacen en masa. Pequeñas series, bueno, pues aquí hay un tema que, bueno, yo os lo diré al final, pues un tema que es importante, también saldrá en el último. Ya producción en serie y en masa. Aquí, fijaros que es producción de pequeñas series. Aquí hablamos producción de grandes lotes en serie, producción en masa. Aquí Zara, que produce el textil, de componentes intermedios, que serían lo que hago yo en Bragues, ¿no? Quiere decir, componentes intermedios, piezas para el producto final, ruedas, todo lo que queráis. Aquí hay más complejidad tecnológica. Y producción, por ejemplo, de productos químicos de bajos procesos. Aquí hay flujo de gases, bueno, ya temas muy sofisticados tienen gran complejidad tecnológica. Aquí también podríamos poner productos farmacéuticos, etc. Tranquilos, que tampoco os voy a preguntar esto, pero que veáis que depende del tipo de producción. Sí que hay un tema importante, que es lo que os he dicho ahora,
que la tecnología que están haciendo, ahora empieza a ver bastante, pero que es la tecnología de impresoras 3D, está un poco reduciendo la producción en masa por producción por encargo o prototipos o pequeñas series. O sea, porque ya son, digamos, es un tipo de producción que va a cambiar un poco lo que sería el proceso, digamos, de fabricación industrial, que puede ir hacia aquí. Pero bueno, es un tema que están haciendo, pero sí que hay una tendencia ahora que ya baja un poquito la producción en masa y se ha ido hacia aquí, por el tema sobre todo de impresoras 3D. Pero bueno, no os quiero ahora... Cuanto más rutinaria es la tecnología de la organización, o sea, si las tareas son rutinarias, va a implantarse, será importante la tecnología. Que cuando aplicas tecnología, cuando menor es el grado de complejidad de la tarea. Montar piezas es poco complejo, ya lo hacen las máquinas. Las operaciones de personas, la cirugía, lo hacen las personas. O llevar un juicio. ¿Por qué? Y no son tareas más complejas. Si contra más formalizado estén las actividades, todo regulado los procesos, más fácil es la tecnología. Aquí entraría, pues por ejemplo, la informática. Todo lo que está formalizado, cuando os he dicho que cuando pasan 15 días he de enviar una reclamación al cliente que no ha pagado. Esto ya haces clic, pero ya no haces ni clic. Ya te lo detecta la máquina. La máquina podría enviar la reclamación automáticamente, el programa, porque ya tiene la dirección del cliente, con el texto estándar, porque está formalizado. Fijaros que hasta no tendría que hacer ni pulsar el botón si quisiera la persona, ¿no?, que está en reclamación de facturas, por ejemplo. A mayor grado de centralización de las decisiones, está todo concentrado, también es más fácil aplicar tecnología. Y diferencia entre sistemas rutinarios. O sea, el sistema rutinario es el que la tecnología puede, digamos, incide más. Muchos sistemas, acciones rutinarias ya lo hacen, o programas informáticos o robots o lo que queráis. Por lo tanto, la formalización, sistemas rutinarios, siempre es alta, el no rutinario baja, la centralización es alta, las decisiones, y el sistema no rutinario baja. Aquí hay mucho control, pero claro, es que en un sistema rutinario el control lo puede hacer la máquina. Aquí es más amplio. Aquí hay toda la normalización, comportamientos, resultados. Aquí no. La adaptación mutua quiere decir que en el sentido de flexibilidad. Y acordaros de la estructura que hay diferencia entre orgánica y mecánica. Evidentemente, en sistema rutinario domina la organización mecánica y en el no rutinario la orgánica. Y el otro factor de contingencia es la dimensión. Normalmente la dimensión se mide como número de trabajadores de la empresa. Claro, puede haber una empresa que, por ejemplo, que venda oro o subastas de arte, que facture mucho, pero tengan pocos trabajadores. Entonces, claro, es una empresa que aunque facture mucho, no es compleja. Claro, si tú a lo mejor facturas
prendas de vestir a 30 euros y facturas 500 millones de euros, y otro que lo que vende es terrenos y cada terreno vende 4 o 5 al año, porque cada terreno son o edificios, 6 o 7 hay 40 o 20 o 10 millones de euros, claro, la complejidad de esta empresa, que lo que vende es muy caro, pero vende poco, es pequeña. Por lo tanto, se mira más por número de trabajadores. A veces número de horas de trabajadas, sobre todo porque a veces cada vez hay más trabajo parcial, etc. También se puede medir la complejidad, número de niveles jerárquicos, si hay más o menos, si hay más especializaciones, pues claro, tú puedes tener 100 trabajadores con 10 especializaciones o 100 trabajadores con 20. Pues es más complicada la que tiene más especializaciones. El grado de formalización y grado de descentralización, pues más dimensión, bueno, más dimensión porque hay más formalización, más dimensión porque hay menos centralización, porque al descentralizar, pues la dimensión incrementa. Por lo tanto, hoy en día no se mira, de momento, la dimensión, sobre todo porque la organización, el factor humano es importante, pero la dimensión no se mira por la facturación o por el volumen económico, por lo que he dicho. Porque si tú lo que vendes vale 1 millón de euros y vendes 100 millones de euros, no es lo mismo que el que vende 100 millones de euros con productos que son 50 euros. Bueno, evidentemente, este que tiene la misma facturación, el que vende cosas a 50 euros tendrá más trabajadores, bueno, tendrá más dimensión. Por eso es importante que la dimensión, hoy en día, la mejor, de momento, forma de medirla sería el número de trabajadores de la empresa. Esto es un poco para que veáis la teoría, esto sería la escuela de la contingencia, la teoría de la contingencia, que analiza estos factores. Evidentemente, pues la dimensión, la tecnología, el entorno, la estrategia que uno tiene, todos estos factores inciden en cómo ha de ser la organización. Y esto es el final. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este tema? Ya os he dicho que este era más cortito, el de contingencia. Si no, dejaré de... No, pues dejaré de compartir. Un momento.